la versión de que estaba pactado un encuentro con Héctor Melesio Cuen, el ex rector de la Universidad de Sinaloa, que fue asesinado en esas mismas horas. Juan Alberto, buenos días y bienvenido. Gracias por esta comunicación. Gracias a ti, Carmen. Es un placer, es un gusto volver a verte, platicar contigo. Primero, una disculpa porque Joan ha estado muy atareado con todo lo que tiene que ver con responder las peticiones, correos en la página. También acaba de regresar de Londres y pues por esta circunstancia no pudo estar. Yo te agradezco la posibilidad de platicar. Te adelanto que cómo obtuvimos esta información. La fuente es un viejo contacto que tenemos que siempre nos ha dado información relevante sobre el cártel de Sinaloa. Sin embargo, cuando se trata de una fuente del crimen organizado, tienes que tener mucho cuidado con lo que te dicen, ¿no? Me das un segundo, Juan Alberto. Ahora me cuentas esto, pero me gustaría que nos contaras dónde publicaron esto para ubicar perfectamente la información que estamos aquí compartiendo con el público de este espacio, pero ha sido publicada. Cuéntanos el espacio donde se publicó originalmente. Crash Out es la página personal de Joan, que tiene que ver con los temas del narcotráfico que trabajamos en cierto momento juntos, por su lado, o es su página donde está publicando permanentemente información. Venga, entonces, con esta información publicada ahí por ti y por él, nos estás contando de la fuente. Entonces, perdón que te interrumpí, pero me parece importante. Sí, mira, la fuente siempre es un riesgo porque no estás hablando de una fuente oficial, estás hablando de una fuente que está relacionada con el narcotráfico, y cabe recordar que el narcotráfico no es un asunto fácil de investigar. El narcotráfico no genera boletines, el narcotráfico no te va a dar una conferencia de prensa. Se tiene que tener mucho cuidado porque hay muchas leyendas urbanas, muchos expertos. Últimamente hay muchos expertos en el tema del narcotráfico que hablan como si conocieran o fueran miembros del cártel. No, el narcotráfico no es una cosa sencilla. A nosotros nos costó mucho estar confirmando lo que él nos decía. Nuestra información se volvió creíble cuando el abogado Frank, el abogado de El Mayo, habla y da algunas referencias que nosotros ya teníamos, de cómo fue esposado. Para sintetizar, la fuente nos empieza a narrar de que El Mayo se está atendiendo en Culiacán de un cáncer que padece, cáncer de sangre, que había bajado de la sierra de Durango, donde tiene uno de sus refugios, para atenderse en el hospital privado de Culiacán. Eso ocurre cotidianamente, ¿no? Ahí lo fue a visitar un enviado de Cuen Ojeda. Son amigos, desde hace mucho tiempo son amigos El Mayo y Cuen, es su enlace con los políticos. Y Fue asesinado. Perdón, sí. Fue asesinado en esas horas, que esa es parte de lo que ustedes están diciendo aquí. Sí, porque él fue el enlace para que fuese a la reunión donde iba a estar Joaquín. Ya recuerdas que Joaquín es ahijado sí. Joaquín es ahijado del Mayo Zambada, y Cuen, según esta narración, entonces perdón que me detenga, Cuen, el ex rector de la Universidad de Sinaloa y diputado recién electo, que fue asesinado en esas horas, ¿él era el enlace entre el hijo del Chapo y el Mayo? ¿O cómo? Era el enlace para solicitar la reunión. El motivo de la reunión era que fungiera como mediador en una disputa que mantiene con el gobernador actual, Rubén Rocha Moya. Sí. Mantenía, porque vuelvo al punto, ya no está aquí. Otra vez. Sí, una disputa muy fuerte con el gobernador de Sinaloa, sí, es pública y conocida, aquí mismo se ha hablado del tema. Entonces él quería que fuera mediador. Se supone que el cártel de Sinaloa le financió la campaña Rocha. Entonces él tenía que mediar entre el gobernador y su amigo. O sea, El Mayo iba a ser el mediador entre el gobernador y el exrector. ¿Eso es el motivo de la reunión? Ese fue el pretexto. Para la reunión. ¿Y qué hacía el hijo del Chapo ahí? Iba a estar como la fracción de los chapitos en la reunión, porque la idea es que todo el cártel de Sinaloa interviniera para frenar la disputa. Okay. Obviamente El Mayo había salido del hospital, se pasan unos días y lo citan en un barrio de Bacurini,
Si mal no recuerdo lo que escribimos en el reportaje, porque no lo dice la fuente, el lugar donde ocurrió es un fraccionamiento que se llama Huerto, perdón, se me va el nombre ahorita lo recuerdo. En ese lugar... ¿Huertos del Pedregal? Exactamente. Huertos del Pedregal, eso dice el reportaje, sí. Sí. En esta visita ya va a acudir el Mayo a ese lugar, va acompañado en 2 vehículos, va acompañado por 4 escoltas en un vehículo y en otro va su secretario particular y otro escolta. Eso es lo que nos refiere la fuente. Antes de llegar al lugar, el segundo vehículo donde va el secretario se desvía porque va a ir a comprar una cosa que necesita el Mayo. Cuando entran al lugar, ya lo está esperando Joaquín con un grupo de hombres armados que superan a sus escoltas. Obviamente el Mayo, como va a una reunión entre amigos, no espera que no lleva su ejército, no lleva una cantidad grande de escoltas. Como lo dijo el abogado y como lo dice la fuente, nuestra fuente dice, lo amarraron ahí. Los desarman, someten a los escoltas y amarran al Mayo. Lo que dice el abogado es que lo esposaron. El abogado cuenta que le pusieron una bolsa en la cabeza, lo subieron a la parte trasera de una camioneta, son 2 vehículos, 2 camionetas grandes y se van. Salen a toda velocidad del lugar. En ese momento está llegando ya de regreso el secretario particular en su vehículo y ve salir a las 2 camionetas, pero no entiende qué pasó. Entran a la propiedad, se quedan esperando a ver si hay una orden, pasan 2 horas, no sucede nada y comunican todo a Mayito Flaco, que es el hijo del Mayo, quien tiene el control del cártel ahora. La fuente refiere que en ese operativo para secuestrar el Mayo están los vecinos, refiriéndose a agentes de los Estados Unidos supervisando la operación. A ver, detente aquí. Lo que dice la fuente es que los vecinos, o sea, agentes estadounidenses, están dentro de ese lugar en el fraccionamiento que se acaba de mencionar, el fraccionamiento Huertos del Pedregal, ¿están dentro del lugar? Eso dice... están supervisando. Es la fuente, no es testigo porque está en la cárcel. La fuente relacionada con el cártel de Sinaloa afirma eso. Sí, porque estaban supervisando la operación y aparentemente el secretario los vio, que había agentes que obviamente no eran mexicanos. El asunto es que supervisan, creo que ellos no quisieron intervenir para subrogar todo el operativo de secuestro a la gente de Joaquín Guzmán López. De ahí se lo llevan a una pista clandestina que no es pequeña, es una pista muy grande, que está a 35 kilómetros de Culiacán, en un pueblo que se llama Lazareto. De ahí sale el avión hacia El Paso, Texas. Ahí ya el abogado cuenta que antes de subir el avión, lo obligan a subir el avión y ya en el avión Joaquín le amarra los pies al asiento del avión. ¿Esta parte la dice la fuente o la tomas de lo que dijo el abogado? Porque el abogado del Mayo Zambada le dijo a Los Angeles Times esta narración. ¿Tú la estás tomando del abogado o coincide con lo que dice la fuente? El abogado. Ya. Sí, la fuente nos había dicho que lo habían amarrado. El abogado dice que lo esposaron. Pero ya coincidía. Es cuando nosotros empezamos a tener certeza, porque estuvimos antes de publicarlo, teníamos toda la información antes que lo publicara Los Angeles Times, pero teníamos que confirmar. Te repito, el asunto del narco no es algo fácil de investigar. Estamos en el punto donde hay estas coincidencias en las versiones que han circulado efectivamente, y aquí el punto es que el hijo del Mayo, el hijo del Chapo Guzmán, pues negoció con las autoridades de Estados Unidos y formó parte de lo que llamaríamos secuestro del Mayo Zambada. Aquí el elemento que ustedes agregan a toda esta historia tiene que ver con lo que la fuente de ustedes relacionada con el cártel de Sinaloa les ha contado, que había en ese lugar vecinos, y cuando se refiere a vecinos, tú dices, se refiere a agentes de los Estados Unidos en territorio mexicano, en ese fraccionamiento, supervisando lo que estaban ejecutando mexicanos. Es decir, el secuestro lo habría realizado la gente del hijo del Chapo con la observación o la presencia vigilante de agentes estadounidenses que no estaban participando, entre comillas.
Exactamente, exactamente. Y la otra cosa ¿De qué esto, agencia se supone que serían? lo más probable es que sean de la DEA, aunque la DEA ha querido desaparecer del Bueno, el asunto. FBI es quien se ha adjudicado la Sí, operación al FBI. sí, pero por Pero la ejemplo, operación, lo que normalmente tienen el contacto con los narcotraficantes, los que se acercan, los que tienen toda la relación, siempre ha sido la DEA. Es muy improbable que el FBI de repente apareciera como el gran operador de relaciones con el crimen la organizado. fuente no lo sabe, ¿no? Simplemente dice, la fuente dice simplemente vecinos. sí, Y porque cuando dice obviamente vecinos, cuando él dice vecinos, ustedes interpretan o él dice que son agentes estadounidenses. él dice, así los llaman ellos, los vecinos, porque obviamente no son mexicanos, seguramente había güeros, por decirlo de una manera. Ellos identifican muy bien quiénes eran, es decir, eran agentes estadounidenses que están supervisando. Recordemos que ¿por qué no quieren aparecer? Por esta pugna que tienen con López Obrador de que la DEA no debe aparecer, no debe operar como antes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. Bueno, estamos en este punto de la narración de la fuente de ustedes que han publicado en este reportaje, en este trabajo. Te seguimos escuchando en los puntos que les compartió esta fuente a ustedes. Mira, hay tres cosas que son importantes destacar. Una, que el Mayo, de 76 años, enfermo, ya estaba fuera del cártel varios años atrás. Él era como el jefe honorario. Siempre lo consultaban, era, como dijiste, varias décadas, es una enciclopedia del narcotráfico. Es un hombre que tiene una experiencia, contactos, puede confirmar muchas cosas, entonces era una medalla de oro para la DEA. Y obviamente le van a ofrecer una reducción de condena para que cuente todo lo que sepa. La otra es que el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, también es uno de los hombres menos implicados con el crimen organizado, pero él tenía un motivo personal para traicionar al Mayo, además de lo que la DEA le ofrece, ¿no? Y que es que Joaquín culpa de la muerte de su hermano, Edgar, que tiene un monumento en un estacionamiento de Costco, creo que en Culiacán. Lo culpan de la muerte de Edgar a un hijo de el Mayo, a Vicente. Entonces era uno de las rencores personales que tenía para traicionar al Mayo. Estamos frente a esta información que al final de cuentas pues tiene también algunos detalles que te propongo nos compartas con Alberto Cedillo. Cuando están ustedes narrando en el texto el tema de que los pistoleros ataron al Mayo y lo llevaron a unos 35 kilómetros en coche hasta este rancho de Lazareto, y ahí es en donde, en ese punto, dice la fuente, es que obligaron al Mayo a subirse a ese avión y lo llevaron al norte. Así es. No queda claro si pararon en el aeropuerto de Sonora, de dónde salió el avión, de dónde salió ¿cuál es el avión? ¿Quién es el piloto? ¿De dónde salió? ¿Cómo llegó a los Estados Unidos? Todo eso no está claro. No, por ejemplo, rastreamos el avión. El avión, para empezar, precisamente es una pista grande porque no puede aterrizar como las avionetas pequeñas en pistas clandestinas que requieren poco espacio. Este es un avión Air King mucho más grande. Rastreamos el avión, y el avión, en la página de propietarios de la Federación de Aviación Aeronáutica de los Estados Unidos, está registrado bajo un fideicomiso. Entonces no se puede saber quién es el propietario de ese avión. Y es un avión que puede volar directo desde Lazareto a Texas sin ningún problema. No es una avioneta pequeña como la que se había mencionado y que torpemente el gobierno de López Obrador la saca en su mañanera, ¿no? Sí, eso es muy grave porque ya nos contó ahí Penilei Ramírez ayer sobre el piloto de esa aeronave.
de esa avioneta, que es un piloto estadounidense que estaba registrado oficialmente, que presentó su pasaporte, que todo estaba en orden, voló efectivamente del aeropuerto de Sonora a los Estados Unidos, vino a pescar o a hacer algunas actividades de ese tipo como lo solía hacer y queda registrado todo legalmente y no se entiende por qué el gobierno mexicano lo dijo el viernes y no se entiende por qué el gobierno mexicano no ha retirado su señalamiento respecto a ese avión que legalmente llegó a México y legalmente se fue, incluso las horas no corresponden para nada con lo que el propio gobierno de los Estados Unidos le ha informado a México sobre la llegada de ese otro avión a las 4:00 a los Estados Unidos. Esa parte no se entiende del gobierno mexicano y es preocupante que no se haya hecho un alto en el camino para decir, oigan, dijimos aquí el nombre, el apellido, todos los datos personales de este piloto estadounidense, que yo le decía a Penilei ayer. Déjame hacer este paréntesis. Si ese piloto, Larry Parker me parece, si ese piloto hubiera sido el piloto que llevó al Mayo Zambada y al hijo del Chapo a los Estados Unidos, desde luego que no estaría libre. No podría uno imaginar que alguien que hubiera participado de esta escena hubiera estado libre si se llevaron al Mayo y se llevaron al hijo del Chapo. ¿Qué pasó con el piloto? Este que está hablando y que dice no soy yo, está libre en Estados Unidos. Entonces, aquí hay una confusión tremenda respecto a quién voló el avión y dónde está y qué sucedió con ese vuelo de México a Estados Unidos. Sí, son incógnitas que son muy difíciles de confirmar. Lo que sí es que seguramente si el avión no está registrado bajo un fideicomiso para que no se sepa, es muy probable que sea una propiedad de la DEA. Y también que el piloto, porque el piloto tiene que ser reportado, ¿no? Es que no se habla, de acuerdo, no se habla del piloto. En el aeropuerto tienes que tener toda la información. Ese es un tema importante porque en los informes que le ha dado, Estados Unidos a México y lo que ha reportado Rosa Isela Rodríguez el viernes primero y ayer que hizo un reporte de lo que le informó el fin de semana Estados Unidos a México, pues se habla de las dos personas que fueron detenidas, que son el Mayo Zambada y el hijo del Chapo, pero no hay ninguna referencia a quién voló el avión y es muy notable, ¿no? Claro. Porque Estados Unidos no le ha informado a México, quién voló ese avión. Le dijo, sí detuvimos a estas dos personas, pero hasta donde entiendo, ya me ayuda si me equivoco, hasta donde entiendo, Estados Unidos no ha dicho, y este piloto al que también detuvimos y es este. Eso no existe, ¿o sí? Una exagente de la DEA que entrevistaron en Estados Unidos dijo, la clave está en el piloto. Es así como en la película. ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el piloto? La clave está en el piloto. El hombre clave de todo esto. Hasta este momento, hasta donde vamos, Estados Unidos no le ha informado a quién recibió allá, porque detuvo. Lo que está clarísimo es que detuvo a este par de criminales, al Mayo y al hijo del Chapo. Esa ausencia, y la ausencia de ese dato es muy importante, y México no ha enfatizado esa ausencia, y México se ha quedado con la versión del viernes, que no ha desmentido ni ha dicho, oigan, nosotros desde México, pues ya señalamos un vuelo que claramente no es, señalamos a un piloto que claramente no es y que está libre, y señalamos la matrícula y los vuelos y los datos que dio México de lo que supo de la bitácora de ese único personaje que fue a Estados Unidos en su avión. Claro. Y no ha corregido nada México de lo que dijo el viernes. Sí, y no ha enfatizado que Estados Unidos no le ha dicho si había un piloto. Claro. Bueno, desde luego que había un piloto, ni modo que no hubiera un piloto. Tenía que haber un piloto. No, pueden volar en automático, pero todavía no. No, estamos aquí bromeando en algo que es muy serio. Juan Alberto Cedillo, estamos... El problema más grave, déjame decirte que hayan entrado eso, porque eso empezó como un rumor en las redes sociales y ellos lo retomaron un tanto porque están totalmente ajenos de todo esto, pero en realidad pusieron en riesgo la vida del piloto de la avioneta que dieron el nombre de Larry. No, pusieron en riesgo, claro que lo pusieron en riesgo. Como dice Penilei Ramírez en su texto de Reforma, y nos lo contaba ayer en el programa, pues el hombre está aterrado. Tú te imaginas que tu nombre, tu apellido, tu avioneta, tus datos absolutamente que diste a México para entrar y salir con tu avioneta legalmente
fueron expuestos por el gobierno de México de esa manera, pues aterrado está, como lo dijo a Penilei. Claro. Ahora, estamos frente a esta narración que nos compartes y bueno, pues al final de la historia, si todo esto, ustedes lo cuentan con mucho detalle y nos muestran lo que esta fuente que ustedes conocen, Ian Grillo y tú, Juan Alberto Zedillo, que conocen desde hace tiempo, que es una fuente relacionada con el cártel de Sinaloa, de la cual no se puede saber su identidad, pero que ustedes dicen está en la cárcel en Estados Unidos. Está en la cárcel en México. En México. Está Bueno, detenido, está en la cárcel de México. De datos. Ya te pasaste de datos. Sí, ya. Sí, porque de todas maneras hay que cuidar. Con esto tenemos que tener mucho cuidado porque hay cosas que todavía no publicamos, pero tenemos que cuidar también que lo que publicas no sea utilizado para venganzas, víctimas, etcétera, etcétera. Pues como lo dicen en tu texto, sí, no, por supuesto no se trata de eso ni es nuestro propósito, sino queremos saber lo más ampliamente posible de lo que estamos aquí presentando. Juan Alberto Zedillo, tú lo acabas de decir, pero y lo